Su novio la abandonó y ella se casó con un sin techo, sin saber que tenía millones. Antes de comenzar, déjanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. ¿En serio me estás haciendo esto hoy, Rodrigo? ¿Hoy?, gritaba Paloma con la voz quebrada, sosteniendo el papel tembloroso en sus manos, mientras las lágrimas manchaban el maquillaje que había tardado 2 horas en perfeccionar. El vestido blanco de encaje que había soñado usar desde niña ahora se sentía como una burla cruel. 150 invitados la miraban desde las bancas de la iglesia La Candelaria en Bogotá, susurrando entre ellos mientras ella leía una y otra vez las palabras que destrozaban su mundo. Paloma, perdóname, no puedo casarme contigo. Andrea y yo nos vamos a Miami esta noche, ya no regreso, lo siento. Paloma, mi amor, cálmate, le suplicaba Luna Jiménez, su mejor amiga y socia en Sueños Dorados, la empresa de bodas que habían construido juntas durante 3 años. La gente está viendo. ¡Que vean!, explotó Paloma arrugando la carta. ¡Que vean cómo Rodrigo Mendoza me dejó plantada como una idiota el día de mi boda! Paloma Sandoval tenía 28 años y había invertido todo en este momento. No solo sus sentimientos, sino sus ahorros, su tiempo, su futuro. Rodrigo era más que su novio. Era su socio en los negocios, su compañero de vida, el hombre con quien había planeado tener hijos y envejecer. Palo, necesitas escucharme. Luna tomó sus manos temblorosas. Acabo de revisar las cuentas de la empresa. Rodrigo se llevó todo el dinero. El mundo de Paloma se desplomó completamente. No solo la había abandonado, sino que la había dejado en la ruina. Todos los pagos pendientes a los proveedores, el alquiler de la oficina, los depósitos de los clientes para las bodas de este mes, todo había desaparecido. Las cuentas están vacías, Paloma, completamente vacías. El padre Martínez se acercó con expresión compasiva. Señorita Sandoval, ¿qué desea que les diga a los invitados? Paloma se irguió tratando de recuperar algo de dignidad. Con voz firme pero quebrada respondió: dígales que la boda se cancela, que Rodrigo Mendoza resultó ser un cobarde que prefiere el dinero de la familia Herrera de Medellín antes que cumplir su palabra. El murmullo de los invitados se intensificó. Andrea Herrera era la hija de una de las familias más adineradas de Medellín, dueña de varias empresas de construcción. Todo comenzaba a tener sentido. 3 horas después, Paloma caminaba por las calles empedradas del centro histórico de Bogotá, aún con el vestido de novia puesto. Luna había insistido en acompañarla, pero Paloma necesitaba estar sola. Necesitaba procesar lo que había pasado. El sol comenzaba a ocultarse detrás de los cerros orientales cuando Paloma sintió que alguien la seguía. Se volteó y vio a 3 hombres jóvenes acercándose con intenciones poco amigables. «Oiga, princesa», le gritó uno de ellos, «ese collar se ve muy caro para alguien que anda sola por estas calles». Paloma tocó instintivamente el collar de perlas que había sido de su abuela. Era lo único de valor que le quedaba. «Por favor, déjenme en paz. Ya he tenido suficiente por hoy». «No creemos que hayas tenido suficiente», dijo otro acercándose más. «Dame las joyas y no te pasará nada». Fue entonces cuando apareció él. Creo que la señorita ya les dijo que la dejaran en paz. Un hombre de unos 35 años, con cabello largo y despeinado, barba de varios días y ropa gastada, se interpuso entre Paloma y los ladrones. Sus ojos verdes tenían una intensidad que contrastaba con su apariencia descuidada. «Métete en tus asuntos, indigente», le espetó el líder del grupo. «Estos son mis asuntos», respondió el hombre con una voz educada que sorprendió a Paloma. «Son 3 contra 1, pero no creo que quieran problemas con la policía. Hay cámaras en esta esquina». Los hombres miraron alrededor, notaron las cámaras de seguridad y después de intercambiar miradas, decidieron marcharse con amenazas vacías. Paloma se quedó temblando, no solo por el susto, sino por todo lo que había vivido ese día. «¿Está usted bien, señorita?», preguntó el hombre con genuina preocupación. «No», respondió Paloma honestamente. «No estoy bien para nada». El hombre notó el vestido de novia manchado y arrugado, las lágrimas secas en sus mejillas, el maquillaje corrido. «Supongo que no fue un buen día para casarse». Paloma soltó una risa amarga. «El peor día de mi vida», diría yo.
¿Tiene hambre? Conozco un lugar cerca que sirve buenas arepas con queso. No es elegante, pero la comida está caliente. Paloma lo miró extrañada. ¿Un hombre que claramente vivía en las calles la estaba invitando a cenar? No tengo dinero, admitió, sintiéndose más humillada. Yo invito. Me llamo Mateo Guerrero, por cierto. Paloma Sandoval. Mientras caminaban hacia el pequeño café que permanecía abierto toda la noche, Paloma observó a Mateo. A pesar de su apariencia descuidada, había algo en él que la tranquilizaba. Su manera de hablar, sus modales, incluso la forma en que había manejado la situación con los ladrones. ¿Es venezolano?, le preguntó notando su acento. Sí. Llegué a Colombia hace algunos años cuando la situación en mi país se volvió complicada. Durante la cena, Paloma se encontró contándole a este extraño toda su historia. Rodrigo, la empresa, la traición, la ruina económica. Mateo escuchaba sin juzgar, asintiendo de vez en cuando y haciendo preguntas inteligentes. ¿Y ahora qué va a hacer?, le preguntó Mateo. No lo sé, sin dinero, sin empresa, sin nada. Tal vez tenga que regresar a Villa de Leyva con mis papás. ¿Le gusta lo que hace? ¿Organizar bodas? Me encanta. Es lo único que sé hacer bien, pero sin capital inicial. Mateo se quedó pensativo unos momentos. Señorita Paloma, voy a hacerle una propuesta que tal vez le parezca loca. Paloma lo miró con curiosidad. A estas alturas, nada me puede parecer más loco que lo que ya viví hoy. Yo necesito papeles para quedarme legalmente en Colombia. Usted necesita empezar de nuevo. ¿Qué le parece si nos casamos? Paloma casi se atraganta con la arepa. ¿Está loco? Escúcheme. Sería un matrimonio de conveniencia. Yo trabajo en construcción. Puedo ayudarla económicamente mientras reconstruye su empresa. Usted me ayuda con la residencia. Cuando las cosas mejoren para ambos, nos divorciamos como amigos. Paloma lo estudió. Había algo en Mateo que le inspiraba confianza, a pesar de lo absurdo de la propuesta. ¿Por qué haría eso por una extraña? Porque todos merecemos una segunda oportunidad, y porque creo que usted es más fuerte de lo que piensa. Esa noche, Paloma regresó a su apartamento con una decisión que cambiaría su vida para siempre. En menos de 24 horas, había perdido al hombre que creía amar, y había conocido a otro que tal vez le devolvería la esperanza. Pero lo que Paloma no sabía era que Mateo Guerrero guardaba secretos que pondrían a prueba todo lo que creía saber sobre el amor, la confianza y las segundas oportunidades. Capítulo 2. Nuevos comienzos. 8 meses después de aquella noche que cambió su vida, Paloma se despertó en su modesto apartamento del barrio Chapinero con el aroma del café colombiano que Mateo preparaba todas las mañanas antes de irse a trabajar. «Buenos días, esposa», le dijo Mateo con una sonrisa mientras le entregaba una taza humeante. «Hoy tengo que llegar temprano a la obra. Estamos terminando un edificio en la zona rosa». «Buenos días, esposo», respondió Paloma, siguiendo el juego que habían desarrollado durante estos meses. A pesar de que su matrimonio era solo de papeles, habían encontrado una amistad genuina y una rutina cómoda. El apartamento reflejaba su extraña sociedad. Los coloridos textiles colombianos de Paloma se mezclaban con los libros de filosofía y poesía que Mateo leía por las noches. Era sorprendente la cantidad de libros que tenía para alguien que supuestamente había perdido todo. «Por cierto», dijo Mateo tomando su chaqueta de trabajo, «anoche estuve revisando las cifras de Sueños Dorados. Has logrado algo increíble en tan poco tiempo». Paloma sonrió con orgullo. Había sido un camino difícil, pero poco a poco había logrado reconstruir su empresa. Comenzó con quinceañeras pequeñas y bodas íntimas, trabajando desde su casa y usando las redes sociales para promocionarse. Luna había regresado como su socia después de que Paloma le aseguró que podía pagarle, gracias a los ingresos constantes de Mateo. «No lo habría logrado sin tu ayuda», admitió Paloma. «Pero me intriga algo, Mateo». «¿Qué cosa?» «Ayer, cuando estábamos organizando la boda de los García, sugeriste que usáramos orquídeas moradas específicamente de la variedad Cattleya trianae. ¿Cómo sabías que esa es la flor nacional de Colombia? Y no solo eso, sabías exactamente qué proveedor tenía las mejores y a qué precio». Mateo se tensó ligeramente, algo que Paloma había aprendido a notar. «Trabajé para familias adineradas en Caracas antes de...»
Antes de que todo se complicara, aprendes cosas. ¿Qué tipo de familias? Familias con dinero, Paloma. No me gusta hablar mucho de Venezuela, duele. Paloma respetó su silencio, como siempre hacía. Pero las inconsistencias se acumulaban. La semana anterior, durante una reunión con un cliente que quería una boda de lujo, Mateo había negociado con los proveedores como si hubiera manejado presupuestos millonarios toda su vida. Su conocimiento sobre vinos, su comprensión de protocolos sociales, incluso su manera de vestirse cuando tenían reuniones importantes, todo sugería una educación muy refinada. Mateo, ¿en qué universidad estudiaste en Venezuela? En la Universidad Central de Venezuela. Estudié Administración de Empresas antes de que Chávez arruinara el país, respondió dirigiéndose hacia la puerta. Nos vemos en la tarde. Hoy tienes la cita con los Ramírez para su aniversario de bodas de plata, ¿verdad? Sí, Luna y yo los vamos a ver a las 3. Después de que Mateo se fue, Paloma se quedó pensando. Durante estos meses, había notado patrones extraños en el comportamiento de su esposo de conveniencia. Recibía llamadas en horarios poco usuales que lo ponían nervioso. A veces lo escuchaba hablar en inglés perfecto, algo que no era común entre los trabajadores de construcción. Y había algo en su manera de moverse, de hablar, que no encajaba con la historia que le había contado. Esa tarde, mientras Luna y ella preparaban la propuesta para los Ramírez, Luna expresó las mismas dudas. Paloma, ¿no te parece raro que Mateo sepa tanto sobre organización de eventos? ¿A qué te refieres? La semana pasada, cuando estábamos con los Herrera, ironías de la vida, tenían que trabajar para la familia del mismo apellido que la había traicionado, aunque eran parientes lejanos. Mateo sugirió un protocolo específico para la recepción que solo alguien con experiencia en eventos de alta sociedad conocería. Tal vez lea mucho sobre el tema. Paloma, ese hombre habla 3 idiomas, conoce de vinos franceses, sabe de protocolos diplomáticos y puede negociar con proveedores como si hubiera manejado presupuestos de millones. Ningún trabajador de construcción sabe eso, por muy inteligente que sea. ¿Qué estás insinuando? Que tal vez Mateo no es quien dice ser. Esa noche, cuando Mateo regresó del trabajo, Paloma notó algo diferente. Parecía más preocupado de lo usual y había recibido varias llamadas durante el día que lo habían puesto nervioso. ¿Todo bien en la obra?, le preguntó mientras cenaban. Sí, solo algunos problemas menores con los permisos. Mateo, tengo una pregunta y quiero que seas honesto conmigo. Él la miró con atención. ¿Realmente trabajas en construcción? La pregunta tomó a Mateo por sorpresa. ¿Por qué preguntas eso? Porque tus manos no están callosas como las de alguien que trabaja con herramientas, porque sabes cosas que solo alguien con educación universitaria y experiencia en negocios conocería, porque a veces te escucho hablar por teléfono en inglés perfecto. Mateo suspiró profundamente. Paloma, mi pasado en Venezuela es complicado. Es cierto que trabajé para familias adineradas, pero no como empleado doméstico. Trabajé en el área administrativa de empresas familiares. Cuando llegué a Colombia, era más fácil decir que trabajaba en construcción que explicar que era un profesional venezolano sin papeles. ¿Y ahora realmente trabajas en construcción? Ahora trabajo como supervisor de obras. Mi experiencia administrativa me ayudó a conseguir el puesto. La explicación tenía sentido, pero Paloma sentía que aún había piezas faltantes en el rompecabezas. Sin embargo, decidió no presionar más. Mateo había sido honesto con ella dentro de sus límites, y ella respetaba eso. Lo que no sabía era que esa misma noche, mientras ella dormía, Mateo recibió una llamada que cambiaría todo. ¿Mateo? Soy Carmen, la enfermera de Esperanza. Mateo se dirigió al balcón para hablar en privoz. ¿Qué pasó? ¿Está bien mi hermana? No, señor Delgado Guerrero. Su hermana está en el hospital. Los riñones están fallando y necesitamos que venga a Miami inmediatamente. Los médicos dicen que necesita un trasplante urgente. Mateo cerró los ojos, sintiendo cómo su mundo cuidadosamente construido comenzaba a desmoronarse. ¿Cuánto tiempo tenemos? Pocas semanas, tal vez un mes si encontramos un donante compatible. Voy para allá. Señor, va a necesitar activar las cuentas familiares para cubrir los gastos médicos.
El tratamiento va a costar varios millones de dólares. Mateo miró hacia el apartamento donde Paloma dormía tranquila, sin saber que el hombre que había llegado a amar como un hermano estaba a punto de revelar que era heredero de una de las fortunas petroleras más grandes de Venezuela. Haz los arreglos, Carmen. Es hora de que Mateo Delgado Guerrero regrese. Capítulo 3. Secretos del corazón. 2 años después de aquella primera noche, cuando Mateo salvó a Paloma de los ladrones, Sueños Dorados había florecido hasta convertirse en una de las empresas de organización de bodas más respetadas de Bogotá. Paloma había logrado no solo recuperarse de la traición de Rodrigo, sino superarla completamente. «No puedo creer que hayamos llegado hasta aquí», le dijo Paloma a Luna mientras revisaban los planos para la boda más importante que habían organizado hasta el momento. La celebración de Andrea Mendoza Vázquez, una próspera empresaria de Cartagena, en el Hotel Casa San Agustín del centro histórico de la ciudad amurallada. Es irónico que después de lo que te hizo Rodrigo con esa otra Andrea, ahora organices la boda de una Andrea exitosa, comentó Luna con una sonrisa. La vida tiene formas extrañas de cerrar círculos, respondió Paloma. Además, Mateo ha sido fundamental para conseguir este contrato. Era cierto. Durante los últimos 2 años, Mateo había demostrado tener una habilidad extraordinaria para tratar con clientes de alta sociedad. Su conocimiento sobre protocolo, su capacidad para sugerir proveedores de lujo y su manera refinada de negociar habían elevado significativamente el perfil de la empresa. Lo que más sorprendía a Paloma era cómo Mateo había evolucionado físicamente. Ya no era el hombre desaliñado que había conocido en las calles. Ahora se cortaba el cabello regularmente, se vestía con elegancia cuando tenían reuniones importantes y había desarrollado una presencia que comandaba respeto inmediato. «Paloma», la voz de Mateo interrumpió sus pensamientos. «Los Mendoza Vázquez quieren modificar el menú. Sugieren incluir mariscos específicos del Caribe que solo se consiguen con proveedores especializados de Cartagena». «¿Cómo sabes eso?», preguntó Paloma, una pregunta que se había vuelto recurrente en los últimos meses. «Internet es una herramienta maravillosa», respondió Mateo con esa sonrisa que usaba cuando evadía sus preguntas. «Además, he aprendido mucho trabajando contigo». Esa noche, en el vuelo hacia Cartagena, Paloma observó a Mateo leyendo un libro de poesía venezolana. Era Árbol de Diana de Alejandra Pizarnik, un libro que claramente había leído muchas veces, a juzgar por las páginas gastadas y las anotaciones en los márgenes. «¿Cuándo aprendiste a apreciar la poesía?», le preguntó. «Siempre me ha gustado. En Venezuela teníamos una tradición familiar de leer poesía después de las cenas dominicales. Háblame de tu familia, Mateo. En 2 años apenas sé nada sobre ellos». La expresión de Mateo se ensombreció. «Mi hermana Esperanza vive en Miami. Es lo único que me queda de familia». «¿Y tus padres?». «Murieron en un accidente automovilístico hace 3 años. Fue culpa mía». «¿Cómo pudo ser culpa tuya?». «Debí haber estado ahí. Debí haber impedido que salieran esa noche. Pero yo estaba siendo egoísta, pensando solo en mis propios problemas». Paloma tomó su mano. «Mateo, los accidentes no son culpa de nadie». «Los míos sí», murmuró cerrando el libro y mirando por la ventana del avión. En Cartagena, mientras supervisaban los preparativos en el hotel, Paloma notó algo extraordinario en el comportamiento de Mateo. Se movía por los espacios coloniales como si hubiera nacido en ellos. Conocía la historia de cada edificio, sabía exactamente cómo debía ser el protocolo para una recepción en un lugar así, e incluso sugirió modificaciones arquitectónicas menores que realzarían la decoración. «¿Cómo sabes tanto sobre arquitectura colonial?», le preguntó Andrea Mendoza Vázquez durante una de las reuniones. «Mi familia tenía propiedades históricas en Venezuela. Aprendes a apreciar estos detalles». Esa respuesta hizo que Paloma prestara más atención. ¿Qué tipo de familia venezolana tenía propiedades históricas? La noche anterior a la boda, mientras caminaban por las murallas de Cartagena bajo el cielo estrellado del Caribe, Mateo tomó la mano de Paloma de una manera diferente. Ya no era el gesto casual de 2 amigos, había algo más profundo en su contacto. «Paloma, tengo que decirte algo». «¿Qué cosa?».
Estos 2 años contigo han sido los mejores de mi vida. Paloma sintió que su corazón se aceleraba. Durante meses había estado negando los sentimientos que crecían hacia Mateo, pero en ese momento, bajo la luna caribeña, ya no pudo fingir. Para mí también, Mateo. Se besaron suavemente. Un beso que sabía a nuevos comienzos y a promesas no dichas, pero también sabía a secretos que Paloma intuía, pero no podía descifrar. ¿Sabes lo que más me gusta de ti?, le preguntó Mateo, acariciando su rostro. ¿Qué? Que ves mi alma, no mi pasado. Que me permites ser quien quiero ser, no quien fui. Mateo, ¿quién fuiste? Antes de que pudiera responder, el teléfono de Mateo sonó. Era la madrugada, y las llamadas a esa hora nunca traían buenas noticias. Mateo miró la pantalla y palideció. Disculpa, tengo que contestar. Se alejó unos metros, pero Paloma alcanzó a escuchar fragmentos de la conversación en español rápido y angustiado. ¿Qué tan grave está? ¿Cuánto tiempo tenemos? Sí, entiendo. Voy a tener que activar las cuentas. No importa el costo. Cuando regresó, Mateo tenía el rostro descompuesto. ¿Qué pasó? Es mi hermana. Está muy enferma. Tengo que viajar a Miami después de la boda. Por supuesto, ¿necesitas que te acompañe? No, es complicado. Hay cosas de mi familia que necesito resolver solo. La boda de Andrea fue un éxito rotundo. Paloma y Mateo trabajaron como un equipo perfecto, anticipando las necesidades del otro, complementándose en cada detalle. Los invitados no paraban de elogiar la organización y varios contactos importantes se acercaron para solicitar sus servicios. Pero durante toda la celebración, Paloma notó que Mateo recibía llamadas constantes que lo ponían cada vez más nervioso. Habló en inglés con fluidez perfecta, mencionó cifras que parecían astronómicas y en una ocasión escuchó que alguien del otro lado de la línea lo llamó señor Delgado Guerrero. Cuando se lo preguntó, Mateo le dijo que habían confundido el número. De regreso en Bogotá, Mateo se volvió distante y preocupado. Pasaba horas hablando por teléfono en inglés, recibía documentos que guardaba cuidadosamente, y Paloma notó que había comenzado a vestirse de manera aún más elegante, como si se estuviera preparando para algo importante. Una mañana, mientras Mateo se duchaba, Paloma vio que había dejado algunos papeles sobre la mesa. La curiosidad pudo más que ella, y al revisarlos encontró documentos de un banco internacional con el nombre Mateo Delgado Guerrero y cifras que la dejaron sin aliento. Cuando Mateo salió del baño y la vio con los papeles en las manos, supo que su tiempo se había agotado. Paloma, puedo explicarlo. ¿Quién eres realmente, Mateo? Pero antes de que pudiera responder, el teléfono sonó nuevamente. Esta vez, Mateo contestó delante de ella. Sí, Carmen. ¿Qué tan mal está? Entiendo. Sí, ya activé las transferencias. Estaré en Miami mañana. Cuando colgó, miró a Paloma con ojos llenos de dolor y secretos. Mi nombre real es Mateo Delgado Guerrero. Mi familia era dueña de Petróleo Guerrero, una de las empresas petroleras más grandes de Venezuela antes de la nacionalización. Tenemos activos en Miami por varios millones de dólares. ¿Y por qué mentiste? Porque cuando llegué a Colombia, no quería ser el heredero de una fortuna petrolera. Quería ser simplemente Mateo. Quería que me amaras por quien soy, no por lo que tengo. Paloma sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Todo lo que creía saber sobre el hombre que amaba era una mentira cuidadosamente construida. ¿Algo de lo que me dijiste era verdad? Mi amor por ti es lo único completamente verdadero en mi vida, Paloma. Pero Paloma ya no sabía si podía creer en las palabras de un hombre que había construido su relación sobre una mentira tan elaborada. Capítulo 4. La llamada. La revelación de la verdadera identidad de Mateo había creado una distancia invisible entre ellos que ninguno sabía cómo cruzar. Durante una semana vivieron como extraños educados, hablando solo de trabajo y evitando el tema que había cambiado todo. Paloma había estado procesando la información de maneras que no esperaba. Por las noches, cuando Mateo creía que dormía, ella lloraba en silencio, no tanto por la mentira, sino por la complejidad de amar a alguien cuya vida real era tan diferente a lo que había imaginado. Luna había sido su confidente durante esos días difíciles.
No entiendo por qué estás tan molesta, le había dicho Luna durante el almuerzo. El hombre tiene millones y te ama. ¿Cuál es el problema? El problema es que toda nuestra relación está construida sobre una mentira, Luna. ¿Cómo puedo confiar en alguien que me engañó durante 2 años? Pero piénsalo, Paloma. Si Mateo realmente fuera un cazafortunas o alguien con malas intenciones, habría vivido en un apartamento modesto contigo durante 2 años. ¿Habría trabajado todos los días para ayudarte a reconstruir tu empresa? Era una perspectiva que Paloma no había considerado completamente. Esa mañana de marzo, Paloma despertó con el sonido del teléfono de Mateo sonando insistentemente. Eran las 5 de la madrugada. ¿Aló?, contestó Mateo con voz adormilada. Paloma no pudo evitar escuchar la conversación que cambiaría todo. ¿Carmen? ¿Qué pasó? ¿Cómo que está en cuidados intensivos? No. Eso no puede estar pasando. ¿Cuánto tiempo tenemos? Entiendo, sí, voy para allá hoy mismo. Cuando Mateo colgó tenía el rostro descompuesto. Se sentó en la cama con la cabeza entre las manos. ¿Mateo? ¿Qué pasó? Es Esperanza. Su insuficiencia renal empeoró drásticamente. Los médicos dicen que necesita un trasplante inmediato o no va a sobrevivir más de 2 semanas. Toda la distancia que había existido entre ellos durante la semana pasada se desvaneció instantáneamente. Paloma se acercó y lo abrazó. ¿Qué necesitas hacer? Tengo que ir a Miami. Tengo que activar todas las cuentas familiares para cubrir los gastos médicos y acelerar la búsqueda de un donante compatible. El tratamiento va a costar varios millones de dólares. Voy contigo. No, Paloma, es complicado. Mi familia en Miami no sabe que me casé. No saben que he estado viviendo como Mateo Guerrero. Para ellos desaparecí hace 3 años después del funeral de mis papás. ¿Por qué desapareciste? Mateo suspiró profundamente, como si estuviera a punto de abrir una herida que había mantenido cerrada durante años. Porque la noche que murieron mis padres, habíamos tenido una pelea terrible. Yo les había dicho que no quería ser parte del negocio familiar, que me daba asco el dinero que habíamos hecho mientras Venezuela se desmoronaba. Les dije que prefería ser pobre, pero tener la conciencia tranquila. ¿Y qué pasó? Salieron de la casa enojados conmigo. Iban a una cena de negocios, donde pensaban anunciar que yo había rechazado mi herencia. En el camino, un conductor ebrio los impactó. Si no hubiera sido tan terco, tan egoísta, ellos habrían estado en casa esa noche. Paloma comenzó a entender la profundidad del dolor de Mateo. Por eso viniste a Colombia, para castigarte, para encontrar quién era realmente sin el apellido Delgado Guerrero, para ver si podía ser una buena persona sin dinero, sin privilegios, y contigo descubrí que sí podía. 2 horas después, Paloma acompañó a Mateo al aeropuerto El Dorado. Durante el trayecto, él le explicó lo que tendría que hacer en Miami. Tengo que reunirme con los abogados familiares para activar los fideicomisos. Necesito acceso inmediato a las cuentas para encontrar el mejor equipo médico disponible para Esperanza. ¿Cuánto tiempo estarás fuera? No lo sé. Depende de cómo evolucione Esperanza y de qué tan rápido podamos encontrar un donante. En el aeropuerto, antes de pasar por seguridad, Mateo tomó las manos de Paloma. Paloma, necesito que sepas algo. Durante estos 2 años, nunca usé un peso de mi herencia para ayudarte con la empresa. Todo el dinero que aporté vino de mi trabajo real como supervisor de construcción. ¿Por qué es importante eso? Porque quiero que sepas que lo que construimos juntos es real. Tu éxito es completamente tuyo. Sueños Dorados existe porque eres brillante y trabajadora, no porque yo tuviera dinero en el banco. Después de que Mateo se fue, Paloma se sintió extrañamente perdida. Durante 2 años, se había acostumbrado a su presencia constante, a sus consejos, a su apoyo silencioso pero inquebrantable. Luna notó inmediatamente el cambio en ella. ¿Te das cuenta de que lo amas de verdad, no? Siempre lo supe, Luna. Esa es la parte que más me duele. ¿Qué parte? Que incluso sabiendo que me mintió, incluso sabiendo que toda nuestra vida juntos estaba construida sobre una mentira, sigo amándolo. ¿Qué dice eso de mí? Dice que ves a las personas por quienes son, no por las circunstancias que las rodean.
Mateo pudo haberte contado desde el primer día que era millonario, pero entonces nunca habrían sabido si lo que sentían era real. Durante la semana que Mateo estuvo en Miami, Paloma se sumergió en el trabajo. Tenían 3 bodas programadas para el mes siguiente, y mantenerse ocupada la ayudaba a no pensar en la conversación que sabía que tendrían cuando él regresara. Pero también comenzó a notar cosas que antes había pasado por alto. Luna le recordó todas las veces que Mateo había sugerido proveedores específicos para eventos de lujo, cómo había negociado descuentos que parecían imposibles y la manera en que algunos vendedores lo trataban con un respeto que iba más allá de lo normal. «Paloma», le dijo Luna una tarde, «¿te acuerdas cuando Mateo consiguió que la florería Jardines del Norte nos diera un descuento del 40% para la boda de los Herrera?» «Sí. ¿Qué tiene eso de raro?» Llamé para preguntar cómo lo había logrado. El dueño me dijo que un benefactor anónimo había pagado la diferencia. Alguien había depositado el dinero en efectivo con la instrucción específica de que nunca te enteraras. Paloma sintió que el mundo se tambaleaba nuevamente. «¿Qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que Mateo ha estado financiando secretamente parte de nuestros eventos para familias que no podían pagar el costo completo. Ha estado haciendo esto durante meses, tal vez años». Esa noche, Paloma recibió una llamada de Mateo desde Miami. «¿Cómo está Esperanza?» «Estable, pero crítica. Encontramos un donante compatible. La operación será la próxima semana». «Gracias a Dios». «Paloma, tengo que contarte algo más. Cuando regrese a Bogotá, las cosas van a ser diferentes». «¿Qué quieres decir?» «Los medios venezolanos en Miami se enteraron de que regresé. Mañana van a publicar artículos sobre el heredero perdido de Petróleo Guerrero. Es posible que reporteros lleguen a Colombia buscándome». Paloma sintió una punzada de pánico. «¿Y qué vamos a hacer?» «Esa es tu decisión, Paloma. Puedes divorciarte de mí antes de que esto se vuelva un escándalo mediático, o podemos enfrentar esto juntos». «Mateo, ¿me estás pidiendo que elija entre una vida normal y una vida contigo?» «Te estoy pidiendo que elijas entre el Mateo Guerrero que conociste y el Mateo Delgado Guerrero que realmente soy, porque ya no puedo ser los dos». Cuando colgó el teléfono, Paloma se dio cuenta de que la decisión más importante de su vida no tenía que ver con dinero o estatus social. Tenía que ver con si estaba dispuesta a amar a alguien completamente, con todos sus secretos, con toda su complejidad, con todo su pasado. Y por primera vez desde la revelación, supo cuál era su respuesta. Capítulo 5. Distancia y verdad. Durante las 3 semanas que Mateo estuvo en Miami supervisando la operación de Esperanza, Paloma experimentó una transformación que no esperaba. Lejos de quedarse paralizada por la revelación, se sumergió en el trabajo con una intensidad que sorprendió incluso a Luna. «Paloma, son las 10 de la noche. ¿Por qué sigues trabajando?», le preguntó Luna encontrándola en la oficina revisando contratos. «Porque me di cuenta de algo importante», respondió Paloma levantando la vista de los documentos. «Durante 2 años me acostumbré a depender del consejo de Mateo para casi todo. Ahora necesito demostrarme a mí misma que puedo manejar sueños dorados completamente sola». Era cierto. Sin la presencia constante de Mateo, Paloma había tenido que tomar decisiones que antes consultaba con él. Y para su sorpresa, había descubierto que tenía instintos comerciales y creativos que había estado subestimando. Durante esas semanas, también había estado procesando las revelaciones de Luna sobre los pagos anónimos de Mateo. Decidió investigar por su cuenta y descubrió algo que la conmovió profundamente. «Señora Paloma», le había dicho doña Carmen, la florista de Jardines del Norte, «ese joven venezolano que trabaja con usted es un ángel. Durante el último año, ha pagado discretamente la diferencia para al menos 8 familias que no podían costear completamente sus celebraciones. ¿Él les pidió que no me dijeran? Insistió mucho en eso. Decía que usted tenía que sentir que su éxito era completamente suyo, que no quería que pensara que dependía de él para nada». Paloma había salido de esa conversación con una perspectiva completamente nueva sobre las motivaciones de Mateo. No había estado usando su dinero para impresionarla o manipularla. Al contrario, había estado protegiéndola de sentir que le debía algo.
Una tarde, mientras organizaba los archivos de la empresa, Paloma encontró una carta que Mateo había escrito, pero aparentemente nunca había enviado. Estaba fechada 6 meses atrás. Querida Esperanza, ya van 2 años desde que llegué a Colombia y desde que dejé de ser Mateo Delgado Guerrero para convertirme simplemente en Mateo. Te escribo esta carta que probablemente nunca enviaré, porque necesito contarle a alguien sobre Paloma. Ella no sabe quién soy realmente, y cada día que pasa me duele más esta mentira. Pero también cada día que pasa estoy más seguro de que el hombre que soy con ella es quien realmente quiero ser. No el heredero amargado que huyó de Miami, sino alguien que construye cosas buenas, que ayuda a otros a celebrar el amor, que puede amar y ser amado sin que el dinero complique todo. Paloma me salvó, Esperanza, no de los ladrones aquella noche, sino de mí mismo. Me enseñó que puedo ser una buena persona sin castigarme por los errores del pasado. Me enseñó que merezco perdón, incluso el mío propio. Cuando todo esto termine, cuando ya no pueda seguir ocultando quién soy, espero que ella pueda entender por qué necesitaba estos años para encontrarme a mí mismo antes de entregarle mi corazón completamente. Te amo, hermana. Espero verte pronto. Mateo. Cuando terminó de leer la carta, Paloma estaba llorando. No lágrimas de dolor, sino de comprensión. Por primera vez, entendía completamente la posición imposible en la que Mateo se había puesto. Necesitaba ser honesto con ella, pero también necesitaba tiempo para sanar heridas que eran anteriores a su relación. Esa noche, Mateo la llamó desde Miami. ¿Cómo está Esperanza? Mejor. La operación fue un éxito. El riñón está funcionando bien y ya no está en peligro inmediato. Pero va a necesitar meses de recuperación y seguimiento médico. Me alegra mucho escuchar eso, Mateo. Paloma, tengo noticias que van a complicar las cosas. El periódico El Herald de Miami publicó un artículo sobre mi regreso. También salió en varios medios venezolanos. Es cuestión de tiempo antes de que reporteros lleguen a Bogotá buscándome. ¿Y qué vas a hacer? Ese es el problema. No puedo seguir huyendo. Esperanza me necesita, y para cuidarla adecuadamente, tengo que asumir oficialmente mi rol como heredero de la familia Delgado Guerrero. Entiendo. ¿De verdad entiendes, Paloma? Porque significa que cuando regrese a Colombia, ya no voy a poder pretender ser solo Mateo Guerrero. Van a haber fotógrafos, reporteros, gente curiosa. Tu vida privada va a desaparecer. Paloma había estado preparándose para esta conversación durante semanas. Mateo, encontré la carta que le escribiste a Esperanza hace 6 meses. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. ¿La leíste? Sí. Y también descubrí lo de los pagos anónimos a las familias que no podían costear completamente sus celebraciones. Paloma, déjame terminar. Durante estas 3 semanas he tenido tiempo de pensar en todo. En quién eres realmente. En por qué hiciste lo que hiciste. En lo que significa todo esto. ¿Y a qué conclusión llegaste? A que el hombre que se casó conmigo hace 2 años para ayudarme cuando no tenía nada. El hombre que trabajó todos los días para ayudarme a reconstruir mi empresa. El hombre que secretamente ayudó a familias necesitadas sin buscar reconocimiento. Ese hombre es real. No importa cómo se llame o cuánto dinero tenga en el banco. ¿Estás diciendo que... Estoy diciendo que cuando regreses a Colombia, regresa como Mateo Delgado Guerrero. Regresa siendo completamente honesto sobre quién eres. Y veremos si lo que tenemos es lo suficientemente fuerte para sobrevivir la verdad completa. Y si no lo es, entonces al menos sabremos que lo intentamos siendo completamente nosotros mismos. Cuando colgó el teléfono, Paloma se sintió en paz por primera vez en semanas. Había tomado la decisión más valiente de su vida. Elegir el amor por encima del miedo. Pero lo que no sabía era que su decisión sería puesta a prueba mucho más pronto de lo que esperaba. Al día siguiente, Luna llegó a la oficina con un periódico en las manos y una expresión preocupada. «Paloma, tienes que ver esto». En la portada del periódico El Tiempo estaba una fotografía de Mateo en Miami, saliendo de un hospital lujoso, con el titular «Heredero venezolano reaparece en Miami después de 3 años desaparecido. Se casó secretamente en Colombia». Debajo había una foto más pequeña.
Paloma y Mateo el día de su boda civil en Bogotá. Una imagen que alguien había vendido a la prensa. Su vida privada acababa de convertirse en noticia nacional. ¿Estás lista para esto?, le preguntó Luna. Paloma miró la fotografía del hombre que amaba, ya no como Mateo Guerrero, sino como Mateo Delgado Guerrero, heredero de una fortuna petrolera, y se dio cuenta de que por primera vez en su vida estaba completamente segura de quién era y qué quería. «Estoy lista», respondió. Pero ninguna de las dos sabía que esa misma mañana un avión privado había despegado de Miami con destino a Bogotá, llevando no solo a Mateo, sino también a periodistas, abogados familiares, y una realidad que cambiaría para siempre la vida que habían construido juntos. Capítulo 6. Segundas oportunidades. Cuando Mateo regresó a Bogotá una semana después de que el escándalo mediático explotara, Paloma lo estaba esperando en el aeropuerto El Dorado. Pero no estaba sola. 3 periodistas, 2 camarógrafos y una multitud de curiosos también habían llegado para presenciar el regreso del heredero perdido. «Señor Delgado Guerrero, ¿es cierto que abandonó su fortuna para vivir como indigente en Colombia?», le gritó una reportera mientras Mateo caminaba hacia Paloma. «Señora Sandoval, ¿sabía usted que su esposo era millonario cuando se casó con él?», le preguntó otro periodista empujando un micrófono hacia su cara. Paloma tomó la mano de Mateo y, mirando directamente a las cámaras, respondió con una firmeza que la sorprendió incluso a ella misma. «Mi esposo es la misma persona que conocí hace 2 años y medio. Su cuenta bancaria no cambia el hombre que es». En el taxi hacia el apartamento, Mateo la miró con admiración. «¿Estás segura de que quieres hacer esto, Paloma? Porque ya no va a haber vuelta atrás. Los próximos meses van a ser un circo mediático». «Mateo Delgado Guerrero», dijo Paloma, usando su nombre completo por primera vez. «He tenido 3 semanas para pensar en todo esto, y me di cuenta de algo importante». «¿Qué cosa?». «Que durante 2 años estuve enamorada de un hombre que se estaba castigando por errores que no eran completamente suyos. Un hombre que se sentía tan culpable por tener dinero mientras su país sufría, que prefirió vivir en las calles antes que disfrutar de sus privilegios». «Paloma, no he terminado. También me di cuenta de que ese hombre usó su fortuna de la manera más noble posible, ayudando a familias humildes a celebrar sus momentos más importantes, reconstruyendo la vida de una mujer que había perdido todo y manteniendo en secreto sus buenas acciones para que nadie se sintiera en deuda con él». Mateo se quedó callado procesando las palabras de Paloma. «¿Qué estás diciendo?». «Estoy diciendo que quiero conocer a Mateo Delgado Guerrero completamente, sin secretos, sin mentiras, sin máscaras. Quiero saber quién eres cuando no te escondes detrás de la culpa». Cuando llegaron al apartamento, encontraron a Luna esperándolos con una sonrisa y una botella de champaña. «¿Celebramos que ya no tienen que fingir ser pobres?», bromeó Luna. Esa noche, por primera vez en 2 años y medio, Mateo le contó a Paloma la historia completa de su familia. «Los Delgado Guerrero llegamos a Venezuela a principios del siglo XX desde España. Mi bisabuelo, Alejandro Delgado, se casó con Carmen Guerrero, heredera de una familia venezolana que había hecho fortuna en el café. Cuando se descubrió el petróleo en Maracaibo en 1922, ellos ya tenían tierras en la región. ¿Cómo construyeron la empresa? Durante décadas, trabajaron con compañías extranjeras como socios menores. Después de la nacionalización del petróleo en 1976, cuando el gobierno creó PDVSA, mi abuelo Miguel tuvo la visión de diversificar. Movió gran parte de los activos familiares a inversiones internacionales, principalmente en Estados Unidos». «¿Y tus papás?». «Mi papá, Roberto Delgado Guerrero, fue quien realmente expandió el imperio familiar. No solo manejó las inversiones petroleras, sino que invirtió en bienes raíces en Miami, tecnología en Silicon Valley y hasta una pequeña aerolínea regional. Para cuando yo nací en 1989, éramos una de las familias venezolanas más adineradas». Paloma hizo cálculos mentalmente. Si Mateo nació en 1989, ahora tenía 36 años, lo cual era más consistente con su historia educativa y profesional. ¿Cuándo se dieron cuenta de que Venezuela estaba cambiando?
Mi papá era muy inteligente. Después del intento de golpe contra Chávez en 2002, comenzó a mover más activos fuera del país. Para 2010, cuando yo tenía 21 años y estaba estudiando mi maestría en administración en la Universidad Central de Venezuela, ya teníamos la mayoría de nuestro patrimonio protegido en el extranjero. ¿Y cuándo decidieron irse definitivamente? En 2014, cuando yo tenía 25 años. La situación económica empeoró drásticamente después de la muerte de Chávez. Mi papá vio venir la hiperinflación y el colapso social. Nos mudamos a Miami cuando Esperanza tenía apenas 17 años. Paloma comenzó a entender la timeline más claramente. Si la familia se había mudado a Miami en 2014, Mateo habría vivido allí hasta 2018, cuando sus padres murieron y él decidió huir a Colombia. Eso significaba que había estado en Colombia durante 7 años, no los 2 o 3 que ella había asumido inicialmente. ¿Por qué no me dijiste que llevabas tanto tiempo en Colombia? Porque cuando nos conocimos en 2022, ya llevaba 4 años tratando de ser alguien diferente. No quería que supieras que había estado huyendo de mi identidad durante tanto tiempo. Me daba vergüenza admitir que había sido tan cobarde. Durante los siguientes días, Mateo le mostró a Paloma aspectos de su vida que había mantenido ocultos. Le enseñó fotografías de la casa familiar en Caracas, videos de Esperanza cuando era adolescente, documentos que mostraban las inversiones familiares y las obras de caridad que sus padres habían apoyado en Venezuela antes del éxodo. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona?, le dijo Paloma una tarde mientras revisaban álbumes familiares. ¿Qué? Que incluso teniendo todo este dinero, incluso sabiendo que podías resolver cualquier problema con una transferencia bancaria, elegiste vivir de tu trabajo. Elegiste que Sueños Dorados creciera por méritos propios. ¿No te molesta que te haya mentido durante tanto tiempo? Me molesta la mentira, pero entiendo la razón. Necesitabas sanar antes de poder amar completamente. Yo también necesitaba sanar después de lo que me hizo Rodrigo. Una semana después del regreso de Mateo, recibieron una llamada que cambiaría sus planes inmediatos. «Mateo, soy el doctor Ramírez, el nefrólogo de Esperanza. ¿Cómo está mi hermana?» «Está bien, muy bien. Tan bien que ya puede viajar». Y me preguntó si podía pedirte un favor. «¿Cuál?» «Quiere conocer a Colombia, quiere conocer a Paloma, y quiere ver por qué su hermano decidió quedarse ahí en lugar de regresar a Miami». 2 semanas después, Esperanza Delgado Guerrero llegó a Bogotá. Era una joven de 28 años, brillante y carismática, que había estudiado diseño gráfico en Miami y hablaba perfectamente tanto español como inglés. «Así que tú eres la mujer que logró que mi hermano terco dejara de castigarse», le dijo a Paloma en el aeropuerto, abrazándola como si se conocieran de toda la vida. «Y tú eres la hermana por la que él habría hecho cualquier cosa», respondió Paloma. Durante la semana que Esperanza pasó en Bogotá, Paloma pudo ver a Mateo tal como realmente era, un hermano mayor protector, un hombre que había cargado con responsabilidades familiares desde muy joven, alguien que tenía un sentido profundo de justicia social que lo había llevado a rechazar inicialmente su herencia. «¿Sabes por qué Mateo realmente vino a Colombia?», le preguntó Esperanza una tarde mientras tomaban café en la zona rosa. «Porque se sentía culpable por tener dinero mientras Venezuela sufría. Esa es solo parte de la historia. Mateo vino a Colombia porque quería entender cómo era la vida de los venezolanos que no tenían la opción de irse con dinero en el bolsillo. Quería experimentar lo que vivían los refugiados económicos que llegaban aquí con nada. ¿Y qué descubrió? Que la mayoría de los venezolanos que llegaron a Colombia son gente trabajadora, educada, que perdió todo, pero no perdió la dignidad. Que el dinero no define quién eres, pero las decisiones que tomas con él sí lo hacen». Esa conversación ayudó a Paloma a entender completamente la transformación que Mateo había experimentado durante sus años en Colombia. Una noche, mientras caminaban por el centro histórico de Bogotá, el mismo lugar donde se habían conocido, Mateo se detuvo frente a la iglesia La Candelaria. «Paloma, tengo una pregunta importante que hacerte». «¿Cuál?». Mateo se arrodilló en la misma calle donde ella había caminado, con el vestido de novia manchado hace casi 3 años. «La primera vez que nos casamos fue por conveniencia. La segunda vez, quiero que sea por amor. ¿Te casarías conmigo otra vez
sabiendo exactamente quién soy y de dónde vengo? Paloma miró al hombre que se había convertido en su hogar, su socio, su mejor amigo y el amor de su vida. Mateo Delgado Guerrero, me casaría contigo aunque fueras el hombre más pobre o el más rico del mundo, porque me enamoré de tu alma, no de tu cuenta bancaria. Se besaron bajo las luces del centro histórico, exactamente donde había comenzado su historia de amor 3 años atrás. Pero esta vez no había secretos entre ellos, solo la promesa de un futuro construido sobre la verdad, el amor genuino y la certeza de que habían encontrado en el otro no solo a un compañero, sino a un hogar. Epílogo. 3 años después. 3 años después de su segunda boda, Paloma despertó en la luminosa habitación principal de la casa que Mateo y ella habían comprado en La Calera, en las afueras de Bogotá. Desde la ventana podía ver los cerros orientales y a lo lejos, la ciudad que había sido testigo de su historia de amor. Se acarició el vientre de 6 meses de embarazo y sonrió. En 3 meses más, nacería Esperanza Sandoval Delgado Guerrero, nombrada así en honor a la cuñada que se había convertido en su hermana del alma. «Buenos días, mi amor», le susurró Mateo al oído, rodeándola con sus brazos desde atrás. «¿Cómo se sienten mis 2 princesas esta mañana? Esperancita está inquieta. Creo que heredó la energía de su papá». Mateo rió, besando su cuello. «O la determinación de su mamá». 3 años habían pasado desde que decidieron reconstruir su matrimonio sobre bases completamente honestas, y el camino no había sido fácil. Los primeros meses después de que se revelara la identidad de Mateo habían estado llenos de entrevistas, curiosos y personas que se acercaban a ellos con intenciones poco genuinas, pero también habían traído oportunidades extraordinarias. Sueños Dorados se había convertido en la empresa de organización de bodas más prestigiosa, no solo de Bogotá, sino de toda Colombia. Su especialidad en celebraciones multiculturales, especialmente para familias venezolanas que querían honrar sus tradiciones mientras se adaptaban a la vida en Colombia, los había posicionado como pioneros en un nicho de mercado que nadie más había explorado. ¿Ya llegó Esperanza?, preguntó Paloma, refiriéndose a su cuñada, que ahora vivía permanentemente en Bogotá y era la directora creativa de Sueños Dorados. «Llegó hace 1 hora. Está abajo con Luna revisando los planos para la boda de los García Mendoza de la próxima semana». «¿Los García Mendoza?» No me suena ese nombre. Es una familia nueva. Él es colombiano de Medellín, ella es venezolana de Caracas. Se conocieron aquí en Bogotá cuando ambos trabajaban como refugiados. Ahora él tiene una empresa de tecnología próspera y ella es médica en el Hospital San Ignacio. Paloma sonrió. Esas eran las historias que más les gustaba contar a través de sus celebraciones. Historias de personas que habían reconstruido sus vidas, que habían encontrado el amor en medio de las dificultades, que habían demostrado que el final de una historia podía ser el comienzo de algo mejor. Bajaron a desayunar y encontraron a Esperanza y Luna en la cocina, rodeadas de catálogos de flores y muestras de tela. «Paloma», exclamó Esperanza, «tienes que ver esto. La novia quiere incorporar tanto tradiciones venezolanas como colombianas. Estamos pensando en hacer la ceremonia con el ritual de las arras colombiano, pero también incluir el lazo venezolano que une las manos de los novios. Y para la recepción, música de ambos países, por supuesto, y un menú que incluya tanto arepas venezolanas como empanadas colombianas. Va a ser hermoso». Durante el desayuno, Mateo les contó sobre los avances de Raíces Venezolanas, la empresa de importación que había establecido para ayudar a artesanos venezolanos a vender sus productos en Colombia. «El mes pasado logramos traer una colección de hamacas tejidas por mujeres guayú venezolanas que ahora viven en La Guajira. Se vendieron todas en menos de 2 semanas. ¿Y cómo van las clases de español para empresarios?», preguntó Luna. «Muy bien, tenemos 30 estudiantes venezolanos que están aprendiendo modismos colombianos específicos para hacer negocios. El objetivo es que puedan integrarse mejor al mercado laboral local». Paloma observó a su esposo mientras hablaba con pasión sobre sus proyectos. El Mateo de ahora era una síntesis perfecta del hombre que había conocido en las calles y del heredero que había estado escondiendo.
Había aprendido a usar su privilegio de manera consciente, creando oportunidades para otros sin buscar reconocimiento. Esa tarde, mientras Paloma terminaba de revisar los contratos para 2 bodas del próximo mes, recibió una llamada inesperada. «Señora Delgado Guerrero, habla Andrea Herrera de Medellín». Paloma reconoció inmediatamente el nombre. Andrea Herrera, la mujer por la que Rodrigo la había abandonado hacía más de 5 años. «¿En qué puedo ayudarla, señora Herrera? Sé que esto debe sonar extraño, pero Rodrigo y yo nos estamos divorciando, y yo quiero casarme nuevamente, esta vez con alguien que realmente me ama. He escuchado que ustedes organizan las bodas más hermosas de Colombia». Paloma sintió una mezcla de sorpresa y, extrañamente, compasión. «Entiendo. ¿Cuándo estarían planeando la ceremonia?» «El próximo año. Y señora Delgado Guerrero, sé quién es usted. Sé lo que Rodrigo le hizo. Si prefiere no trabajar conmigo, lo entendería completamente». Paloma pensó por un momento. Hace 5 años, esa llamada la habría destrozado. Ahora solo sentía lástima por una mujer que había descubierto lo que ella ya sabía, que Rodrigo era incapaz de amar genuinamente. «Señora Herrera, estaríamos encantados de organizar su boda. Todos merecemos una segunda oportunidad en el amor». Cuando Mateo llegó a casa esa noche, Paloma le contó sobre la llamada. «¿Cómo te sientes al respecto?», le preguntó él. «Agradecida de que Rodrigo me haya abandonado, porque de lo contrario nunca te habría conocido. Agradecida de haber pasado por todo lo que pasé, porque me convirtió en quien soy ahora». «¿Y quién eres ahora?». «Una mujer que sabe que el amor verdadero no se basa en la comodidad o la conveniencia, sino en elegir a la misma persona todos los días, incluso cuando conoces todos sus defectos y todas sus virtudes». Esa noche, mientras se preparaban para dormir, Mateo puso su mano sobre el vientre de Paloma. «¿Crees que le contaremos a Esperancita cómo nos conocimos?». «Por supuesto. Le diremos que su papá me salvó de unos ladrones, que su mamá era una mujer con el corazón roto que no sabía lo fuerte que era, y que a veces las mejores historias de amor comienzan en los momentos más oscuros». «¿Y qué más le diremos?». «Que el dinero no compra la felicidad, pero las decisiones correctas sí la construyen. Que ser honesto duele a veces, pero es la única manera de tener relaciones genuinas. Y que Colombia es un país que abraza a quienes llegan buscando una segunda oportunidad». 3 meses después, cuando nació Esperanza Sandoval Delgado Guerrero, sus primeros visitantes fueron Luna, quien se había convertido en su tía honoraria, y Esperanza Tía, quien llegó con lágrimas en los ojos y un álbum de fotos familiar para que la pequeña conociera sus raíces venezolanas. Sueños Dorados continuó creciendo, pero ahora con un propósito más amplio: celebrar no solo bodas, sino toda historia de amor que representara segundas oportunidades, familias reconstruidas y la belleza de encontrar hogar en un país nuevo. Mateo siguió dividiendo su tiempo entre sus responsabilidades como heredero de la fortuna familiar, que ahora usaba principalmente para programas de educación y microcréditos para refugiados venezolanos, y su trabajo diario construyendo puentes culturales entre Venezuela y Colombia. Y Paloma había encontrado algo que nunca supo que estaba buscando. No solo un esposo que la amara, sino un compañero que la desafiara a ser la mejor versión de sí misma, que respetara su independencia mientras construían algo hermoso juntos. En las noches, cuando ponían a dormir a la pequeña Esperanza, a menudo se quedaban en el balcón, mirando las luces de Bogotá y recordando cómo una noche terrible se había convertido en el comienzo de la vida que habían soñado sin saber que la soñaban. ¿Qué te pareció la historia de Paloma y Mateo? Déjanos tus comentarios abajo. En una escala del 0 al 10, ¿cómo calificarías esta historia? Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias.